Pasé 15 años cuidando de mi segundo esposo, Javier, lavando su ropa, cocinando sus comidas, acompañándolo a las citas médicas, permaneciendo a su lado durante cada hospitalización, creyendo que era simplemente lo que una esposa debía hacer. Hasta aquel día en que lo escuché en el pasillo del hospital diciéndole a otro paciente: ella no es más que una cuidadora gratis. Por supuesto, el dinero irá a mi hijo cuando yo no esté. Sentí que mi corazón se detenía mientras permanecía inmóvil detrás de la puerta. La traición en sus palabras me golpeó como una bofetada física. 15 años de mi vida dedicados a un hombre que me veía como una sirvienta, no como una esposa. 15 años esperando una herencia que nunca llegaría. Me alejé silenciosamente, con las manos temblorosas y la mente acelerada. Toda nuestra historia juntos comenzó a reproducirse en mi cabeza, pero ahora con una claridad brutal. Los comentarios casuales sobre cómo su hijo Mateo manejaría sus propiedades algún día, las reuniones privadas con su abogado a las que nunca fui invitada, la forma en que Mateo me miraba durante las cenas familiares, con esa sonrisa de superioridad que ahora entendía perfectamente. No era paranoia mía, después de todo. Javier tenía 73 años cuando nos casamos. Yo tenía 58, viuda de mi primer marido, Eduardo, quien me había dejado con recuerdos maravillosos, pero pocas posesiones materiales. Cuando conocí a Javier en un evento benéfico, me pareció encantador. Un empresario inmobiliario exitoso con una sonrisa amable y atenciones que me hicieron sentir valorada nuevamente. Después de 2 años de cortejo, nos casamos en una pequeña ceremonia. Mi hija, Lucía, se mostró escéptica desde el principio. «Mamá, apenas lo conoces», me advirtió. Pero yo estaba segura de mi decisión. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso creía. Javier parecía apreciar mis cuidados y yo estaba feliz de tener un propósito nuevamente. Cuando su salud comenzó a deteriorarse 5 años después, asumí naturalmente el papel de cuidadora. Sus problemas cardíacos se hicieron más graves, requiriendo hospitalizaciones frecuentes, y yo estaba allí sosteniendo su mano a través de cada crisis. Durante esos años, conocí bien a su hijo Mateo, un hombre de 40 años que rara vez visitaba a su padre, pero siempre aparecía cuando había documentos que firmar. Nunca me aceptó realmente. Siempre hubo una tensión, un aire de desconfianza que Javier desestimaba como tonterías. Está protegiendo sus intereses, solía decir Javier con una risa que ahora reconocía como cómplice. Regresé a la habitación del hospital ese día con una sonrisa perfectamente compuesta. Javier estaba recostado contra las almohadas, revisando algunos documentos que guardó rápidamente cuando entré. «Carmen, mi amor, ¿me trajiste esa gelatina que te pedí?», preguntó con esa voz dulce que ahora sonaba tan falsa en mis oídos. «Por supuesto, cariño», respondí, colocando la gelatina en su mesa. «¿Qué estabas leyendo?». «Oh, nada importante. Cosas del negocio que Mateo quiere que revise». «Negocios. Siempre negocios que yo no debía conocer. Propiedades que supuestamente serían nuestras, pero que ahora sabía estaban destinadas exclusivamente a Mateo». La justicia parecía una ilusión lejana. Esa noche, mientras Javier dormía conectado a sus monitores, saqué mi teléfono y envié un mensaje a mi hija. «Lucía, necesito hablar contigo urgentemente. Tenías razón sobre todo». Su respuesta fue inmediata. «Voy para allá mañana. Mamá, resiste, resiste». Como si hubiera estado haciendo otra cosa durante 15 años. Al día siguiente, Lucía llegó al hospital como prometió. Mi hija, abogada de profesión, siempre había sido mi roca. Nos encontramos en la cafetería mientras Javier recibía su terapia física. «Mamá, te ves terrible», dijo, tomando mis manos sobre la mesa. «¿Qué ha pasado?». Le conté todo. Las palabras de Javier, mis sospechas confirmadas, los 15 años que había invertido en un matrimonio que ahora parecía una transacción comercial fallida. «Necesito saber exactamente qué dice su testamento»,
concluí. Necesito saber dónde estoy parada realmente. Lucía asintió, su expresión profesional reemplazando su preocupación inicial. Puedo averiguarlo, pero mamá, si lo que sospechas es cierto, necesitamos un plan. La venganza impulsiva no resolverá nada. No quiero venganza, respondí, sorprendida por la calma en mi voz. Quiero justicia y quiero mi vida de vuelta. Durante la siguiente semana, Lucía trabajó discretamente, utilizando sus contactos legales para obtener información sobre los asuntos financieros de Javier. Yo continué mi rutina normal, atendiendo a mi esposo con la misma dedicación de siempre, observando ahora con ojos nuevos cómo él y Mateo intercambiaban miradas cuando creían que no estaba prestando atención. El viernes, Lucía me envió un mensaje. Tengo la información. Nos vemos en mi apartamento esta noche. Dile a Javier que vas a comprar sus medicamentos. Esa noche, sentada en el elegante apartamento de mi hija, la verdad completa de mi situación me fue revelada. Mamá, no hay una forma amable de decir esto, comenzó Lucía, extendiendo varios documentos sobre la mesa de café. Javier modificó su testamento 3 meses después de casarse contigo. Te dejó el usufructo de la casa familiar mientras vivas, pero todo lo demás, las propiedades, las acciones de su empresa, las cuentas bancarias, todo va directamente a Mateo. Sentí un peso instalarse en mi estómago. ¿Qué significa exactamente usufructo? Significa que puedes vivir en la casa, pero no puedes venderla ni modificarla. Y si decides mudarte, pierdes incluso ese derecho. Además, Mateo está nombrado como tu custodio legal en caso de que Javier muera y tú sufras cualquier incapacidad. Mi custodio. La indignación calentó mi sangre. Tengo 73 años, no 100. Y estoy perfectamente lúcida. Lucía tomó mi mano. Hay más, mamá. He rastreado los movimientos financieros de Javier durante vuestro matrimonio. Ha estado transfiriendo sistemáticamente activos a nombre de Mateo desde hace años. La empresa que una vez dirigió ahora está controlada por su hijo. La herencia que crees que existirá cuando él fallezca prácticamente ya ha sido distribuida. Me quedé mirando los documentos, números y términos legales que confirmaban lo que mi corazón ya sabía. No había sido una esposa para Javier, había sido una conveniencia, una cuidadora gratuita que mantendría su casa y atendería sus necesidades mientras él aseguraba que su verdadera familia, su hijo, recibiera todo lo que había construido. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente. Mi hija me miró con determinación en sus ojos. Tenemos opciones, mamá. No muchas, pero las tenemos. La pregunta es, ¿qué quieres tú realmente? Miré por la ventana hacia las luces de la ciudad, pensando en los 15 años perdidos, en las noches pasadas junto a la cama de hospital de un hombre que me había mentido constantemente. Pensé en la familia tóxica que había soportado, en las miradas condescendientes de Mateo, en los susurros cuando entraba en una habitación. Quiero lo que merezco, respondí finalmente. No más, pero definitivamente no menos. Lucía asintió con una sonrisa que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que tenía cuando, de niña, se preparaba para un debate escolar que sabía que ganaría. Entonces, empecemos por lo básico. En primer lugar, no firmes absolutamente nada que te traiga Javier o Mateo. Ni un papel ni un recibo. Nada. Mateo me ha estado presionando para que firme unos documentos, confesé. Dice que son para facilitar el manejo de las finanzas mientras Javier está hospitalizado. Por supuesto que sí, Lucía sacudió la cabeza. Apuesto a que son poderes notariales o algo que te quitaría el control incluso antes de que Javier fallezca. Es una suerte que no los hayas firmado. De hecho, había estado a punto de firmarlos esa misma mañana. Mateo había aparecido temprano en el hospital, con su maletín de cuero fino y su sonrisa practicada. Carmen, necesito que firmes estos papeles.
Papá está preocupado por las cuentas médicas y quiere asegurarse de que todo esté en orden. Había colocado los documentos frente a mí, señalando con su pluma de oro dónde debía firmar. Algo en su prisa, en la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos, me había hecho dudar. Los revisaré esta noche, le había dicho. Su irritación fue apenas perceptible, pero estaba allí. ¿Y ahora qué?, pregunté a Lucía. Ahora investigamos más profundamente, respondió. Necesitamos saber exactamente cuánto vale la empresa de Javier, qué propiedades posee realmente y qué derechos tienes como su esposa bajo las leyes de nuestra provincia. Los siguientes días fueron una revelación. Mientras continuaba mi rutina en el hospital, Lucía trabajaba incansablemente entre bastidores. Descubrimos que Javier era mucho más rico de lo que yo había imaginado. Su empresa inmobiliaria, Construcciones Mendoza, no solo poseía edificios de apartamentos en 3 ciudades, sino también terrenos comerciales valiosísimos que estaban a punto de ser desarrollados. Lo más sorprendente fue descubrir que la herencia de la que Javier siempre hablaba con veneración, la que supuestamente había construido su padre desde cero, incluía una colección de arte valorada en millones, pinturas que colgaban en nuestra casa, que yo limpiaba cuidadosamente cada semana, creyendo que eran simples recuerdos familiares. Estas pinturas por sí solas valdrían para que vivieras cómodamente el resto de tu vida, comentó Lucía cuando le mostré fotos de ellas. También descubrimos el alcance de la traición de Mateo. Como director financiero de la empresa de su padre, había estado desviando fondos a cuentas personales durante años. Pequeñas cantidades al principio, pero sumas cada vez mayores a medida que la salud de Javier empeoraba. ¿Javier lo sabe?, pregunté, horrorizada ante la evidencia que mi hija había recopilado. Lo dudo, respondió Lucía, pero incluso si lo supiera, probablemente lo perdonaría. Es su hijo, después de todo, su hijo, el heredero del Imperio Mendoza, el hombre que me miraba como si fuera una intrusa, incluso en mi propio hogar. A medida que pasaban los días, noté cambios sutiles en el comportamiento de Javier y Mateo. Miradas más frecuentes, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Mateo aparecía cada vez más en el hospital, siempre con documentos, siempre insistiendo en tiempo a solas con su padre. Una tarde, regresé a la habitación después de ir a la cafetería y los encontré en una discusión acalorada. «Necesita firmar ahora, papá», escuché decir a Mateo. «No podemos esperar más». «Ella sospecha algo», respondió Javier, su voz débil pero decidida. «La he visto mirar los documentos en mi escritorio». «¿Y qué si sospecha? No puede probar nada. Además, dentro de poco no importará». Contuve la respiración, quedándome justo fuera de la vista. «El testamento está seguro, ¿verdad?», preguntó Javier. «¿Estás seguro de que no puede reclamar nada importante?». «Completamente seguro». La voz de Mateo destilaba confianza. «El abogado ha blindado todo. Ella obtiene la casa para vivir, nada más. Y si causa problemas, incluso eso podemos quitárselo». La justicia parecía cada vez más lejana mientras escuchaba a estos hombres planificar efectivamente mi futuro como si yo fuera una molestia menor, un inconveniente a gestionar. Entré en la habitación entonces, con mi mejor sonrisa. «Qué bueno verte, Mateo. No sabía que vendrías hoy». La forma en que ambos se sobresaltaron habría sido cómica en otras circunstancias. «Carmen». Javier se acomodó en su cama, ocultando rápidamente algunos papeles bajo la sábana. «¿Dónde has estado? Te he estado llamando». «Lo siento, cariño. Fui a buscar un café. ¿Necesitas algo?». La tensión en la habitación era palpable.
Mateo recogió su maletín evitando mi mirada. Tengo que irme, papá. Volveré mañana con los documentos finales. Cuando se fue, Javier intentó actuar con normalidad, pidiéndome que le ajustara las almohadas, que le trajera agua. Actué como la esposa devota que siempre había sido, mientras mi mente procesaba lo que acababa de escuchar. Esa noche llamé a Lucía desde el pasillo del hospital. Lo he escuchado todo, le dije manteniendo la voz baja. Están apurados por finalizar algo. Mateo mencionó documentos finales. Esto cambia nuestro cronograma, respondió Lucía. Tenemos que actuar ahora. ¿Qué debemos hacer? Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí completamente. Y necesito que hagas algo que puede parecer extraño. Haré lo que sea necesario, respondí, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. El plan de Lucía era audaz pero simple. Primero, necesitábamos pruebas concretas del fraude de Mateo en la empresa. Segundo, necesitábamos acceso a los documentos reales que Javier estaba firmando. Y tercero, necesitábamos crear un registro legal de todo antes de que fuera demasiado tarde. Mañana es crucial, explicó Lucía. Cuando Mateo venga con esos documentos finales, necesito que encuentres una manera de fotografiarlos discretamente. Y si me descubren, entonces pasamos al plan B, respondió con una confianza que me reconfortó. Pero no te preocupes, no estarás sola en esto. Ya he contratado ayuda. La ayuda resultó ser Elena Gutiérrez, una enfermera del turno nocturno que Lucía había conocido durante sus investigaciones. Elena había estado cuidando a Javier durante semanas y había notado comportamientos sospechosos de Mateo. Tu esposo no es el primer anciano rico que he visto ser manipulado por familiares codiciosos, me dijo Elena cuando nos reunimos brevemente en la sala de descanso del personal. Es más común de lo que piensas. Con Elena, como aliada, teníamos ojos en la habitación de Javier incluso cuando yo no estaba presente. Y fue ella quien nos dio nuestra primera victoria significativa. Mateo dejó su maletín en la habitación anoche, nos informó Elena la mañana siguiente. Mientras dormían, tomé fotografías de todo lo que contenía, incluidos estos. Los documentos que Elena había fotografiado eran explosivos, transferencias de propiedades, modificaciones al testamento, incluso una evaluación médica falsificada que sugería que yo podría tener principios de demencia y no ser apta para tomar decisiones financieras. Están preparando el terreno para quitarte todo, dijo Lucía, revisando las imágenes en su tablet. Incluso la casa. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo me habían mentido sobre mi herencia, estaban activamente conspirando para declararme incompetente. Ese día, cuando Mateo llegó con su portafolio de documentos, estaba preparada. Había colocado discretamente mi teléfono en modo de grabación en el bolsillo de mi suéter. Javier parecía inquieto, más pálido que de costumbre. Carmen, ¿podrías dejarnos solos un momento?, pidió Mateo apenas entró. Por supuesto, sonreí amablemente. Iré a buscar más agua para Javier. En lugar de alejarme, me quedé justo fuera de la puerta donde podía escuchar cada palabra. Estos son los últimos documentos. Papá, dijo Mateo, una vez que firmes estos, todo estará protegido. La empresa, las propiedades, las cuentas, todo irá directamente a mí sin pasar por el proceso de sucesión. ¿Y Carmen? La voz de Javier sonaba débil, casi preocupada. Recibirá exactamente lo que acordamos, el usufructo de la casa. Es más que generoso considerando que solo ha estado contigo 15 años. Hubo un silencio. Y luego la voz de Javier, más clara de lo que la había escuchado en días. Nunca pensé que viviría tanto, hijo. Cuando nos casamos, estaba seguro de que tendría 5 años como máximo. Lo sé, papá. Fue mala suerte para todos. ¿Mala suerte?
mi dedicación a mantener vivo a mi esposo era mala suerte? ¿Y estás seguro de que este plan funcionará?, continuó Javier, que ella nunca sabrá sobre las otras propiedades o las cuentas en el extranjero. Absolutamente seguro. La confianza de Mateo era inquebrantable. Ella cree que la empresa está en dificultades, que apenas te mantienes a flote. Nunca ha visto los libros reales. Era cierto. Cada vez que había preguntado sobre las finanzas, Javier había desviado la conversación quejándose de tiempos difíciles y inversiones que salieron mal. Mientras tanto, había estado ocultando una fortuna. Firma aquí y aquí, indicó Mateo. Y con esto todo queda asegurado. Escuché el rasguido de la pluma sobre el papel y supe que era el momento de actuar. Entré en la habitación con una sonrisa brillante y una jarra de agua. Perdón por la tardanza. Había una fila enorme en la fuente de agua. Mateo cerró rápidamente la carpeta de documentos, pero no antes de que pudiera ver claramente lo que eran. Transferencias de propiedad. Mi esposo estaba firmando la entrega de sus activos mientras yacía en una cama de hospital. No te preocupes, dijo Javier, su voz repentinamente afectuosa. Mateo solo me traía algunos papeles del negocio para firmar. Nada importante. Oh, ¿puedo ver?, pregunté inocentemente. Siempre me ha interesado aprender más sobre tu empresa, cariño. La alarma en los ojos de ambos hombres habría sido cómica si no fuera tan reveladora. Son solo tecnicismos legales, Carmen, respondió Mateo, colocando los documentos en su maletín. Te aburriría tremendamente. Nada me aburre cuando se trata de mi esposo, insistí manteniendo mi tono ligero pero firme. Después de todo, somos socios en todo, ¿verdad, Javier? Javier tosió incómodamente. Por supuesto, querida, tal vez Mateo pueda explicarte los detalles otro día cuando no esté tan cansado. Por supuesto, concedí, acomodando las almohadas de Javier con cuidado. Otro día, la mirada que Mateo me lanzó mientras salía de la habitación estaba llena de sospecha. Él sabía que algo había cambiado, pero no podía identificar qué. Esa noche, después de asegurarme de que Javier estaba cómodamente dormido, me reuní con Lucía y Elena en la cafetería vacía del hospital. Tengo todo grabado, les dije, mostrando la grabación en mi teléfono. Cada palabra de su conversación. Lucía escuchó con expresión grave. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Prueba de que están ocultando activos y manipulando documentos legales mientras Javier está vulnerable médicamente. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, respondió Lucía con una sonrisa determinada. Presentamos una demanda de emergencia para congelar todos los activos de Javier y Mateo. Y solicitamos al tribunal que nombre un administrador independiente para supervisar las finanzas hasta que se resuelva este asunto. ¿Podemos hacer eso? Con esta evidencia, absolutamente. Especialmente con la grabación donde Mateo admite que te han estado mintiendo deliberadamente sobre el estado de la empresa y los activos. La venganza comenzaba a tomar forma, pero no de la manera destructiva que había imaginado inicialmente. Esta sería una venganza basada en la verdad, en la justicia, en corregir años de manipulación y mentiras. Hay algo más que deberías saber, añadió Elena, bajando la voz aunque estábamos solas. He revisado los registros médicos de Javier. Su condición es seria, pero no tan grave como te han hecho creer. Con el tratamiento adecuado, podría vivir cómodamente muchos años más. Asimilé esta información sintiendo una nueva ola de indignación. ¿Me están haciendo creer que está muriendo? Elena asintió. Probablemente para justificar la prisa por finalizar estos documentos, para crear un sentido de urgencia. La imagen completa de la traición se estaba formando ante mis ojos. No solo me habían mentido sobre el dinero y las propiedades, me habían mentido sobre la salud de mi propio esposo, manipulándome para que viviera en un estado constante de ansiedad y preocupación. Mañana presentaremos los documentos legales, dijo Lucía. Pero esta noche, mamá, necesito que descanses. Lo que viene será difícil. Asentí.
sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. 15 años de mi vida dedicados a un hombre que había conspirado contra mí desde el principio. 15 años de lealtad respondidos con engaño y desprecio. Pero mientras regresaba a la habitación de Javier, una nueva sensación comenzaba a crecer dentro de mí. No era solo indignación o dolor, sino una determinación fría y clara. Por primera vez en muchos años, sentía que tenía el control de mi destino, y esta vez no permitiría que nadie me lo arrebatara. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual. Mientras me preparaba en el pequeño baño de la habitación del hospital, observé mi reflejo con nuevos ojos. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el de una esposa ingenua y entregada, sino el de una mujer que finalmente veía la verdad. «Buenos días, cariño», saludé a Javier cuando regresé a la habitación. Él estaba despierto, revisando su teléfono con una intensidad que sugería que no eran simples noticias lo que leía. «Carmen», respondió dejando el teléfono rápidamente. «No te oí levantarte. He estado despierta desde temprano», comenté casualmente mientras acomodaba las flores que una enfermera había traído. «Tengo mucho en qué pensar últimamente». Algo en mi tono debió alertarlo, porque dejó de lado su habitual indiferencia matutina y me observó con mayor atención. «¿Sucede algo?» «Nada en particular», sonreí, sirviéndole su té exactamente como le gustaba. «¿Por qué lo preguntas? Pareces diferente hoy». «¿Diferente cómo?» Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Mateo entró, impecablemente vestido en su traje caro, portando su maletín de cuero como un escudo. «Buenos días», dijo, apenas reconociendo mi presencia antes de dirigirse directamente a su padre. «Necesitamos hablar de los documentos de ayer. Hay un pequeño problema con la transferencia de la propiedad en Costa Verde». «¿Qué problema?», preguntó Javier, tensándose visiblemente. «Nada grave». Mateo lanzó una mirada cautelosa en mi dirección, «pero preferiría discutirlo en privado». «Por supuesto», respondí antes de que Javier pudiera hablar. «Iré a buscar el desayuno. Los dejaré solos para que hablen de... ¿Cómo lo llamaste?» «Así, tecnicismos legales». La forma en que ambos me miraron, con una mezcla de sorpresa y recelo, casi me hizo reír. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me habían visto como algo más que una presencia servicial y silenciosa? En lugar de ir a la cafetería, me dirigí al vestíbulo principal donde Lucía me esperaba, vestida con su traje más profesional, una carpeta gruesa bajo el brazo. «¿Estás lista?», preguntó cuando me vio. «Más que nunca», respondí con una firmeza que parecía sorprenderla. «Bien, porque tenemos compañía». Señaló hacia la entrada donde un hombre de mediana edad con expresión severa se acercaba a nosotras. «Este es el juez Ramírez. Ha accedido a revisar nuestra solicitud de emergencia aquí mismo, dadas las circunstancias». El juez Ramírez resultó ser exactamente el tipo de aliado que necesitábamos. Después de revisar la evidencia que Lucía había recopilado, las grabaciones, las fotografías de los documentos, los registros financieros que demostraban el fraude sistemático de Mateo, asintió gravemente. «Esto es muy serio», dijo finalmente. «Si lo que me muestran es correcto, estamos ante un caso claro de abuso financiero a personas mayores y fraude». «Es correcto, su señoría», confirmó Lucía. «Mi madre ha sido víctima de un engaño elaborado, diseñado para privarla de lo que legalmente le corresponde como esposa». «¿Y qué buscan exactamente con esta medida de emergencia?» «3 cosas», respondió Lucía con precisión. «Primero, el congelamiento inmediato de todos los activos de Javier Mendoza y su hijo Mateo Mendoza. Segundo, la designación de un administrador judicial para la empresa Construcciones Mendoza. Y tercero, una orden de restricción que impida a Mateo Mendoza acercarse a mi madre o al hospital mientras dure la investigación». El juez Ramírez reflexionó por un momento. «Normalmente estas peticiones requieren audiencias formales,
Pero, dadas las evidencias de actividad fraudulenta en curso y el estado vulnerable del señor Mendoza, firmó los documentos con un movimiento decidido. Concedido. Estas órdenes entran en vigor inmediatamente. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba se levantó de mis hombros. Por primera vez en 15 años. Sentía que la justicia estaba de mi lado. Gracias, su señoría, dije con sinceridad. No me agradezca todavía, señora Mendoza, respondió, levantándose para irse. Lo que viene ahora no será fácil. Prepare a su esposo. Los oficiales llegarán pronto para notificar formalmente estas órdenes. Cuando el juez se marchó, Lucía me abrazó fuertemente. Lo logramos, mamá. Es solo el primer paso, pero es crucial. ¿Qué pasará cuando Mateo reciba la notificación? Pregunté, sintiendo repentinamente la magnitud de lo que habíamos puesto en marcha. Probablemente intentará contraatacar legalmente, pero con la evidencia que tenemos. Lucía dejó la frase sin terminar. Su confianza era evidente. Regresé a la habitación de Javier para encontrar a Mateo inclinado sobre la cama, hablando urgentemente en voz baja. Ambos se sobresaltaron cuando entré. Carmen, Javier parecía aliviado de verme, lo cual era extraño. ¿Dónde has estado? Te fuiste por casi 2 horas. ¿2 horas? Miré mi reloj, sorprendida de que el tiempo hubiera pasado tan rápido. Lo siento. Me encontré con Lucía en el vestíbulo y nos pusimos a conversar. Lucía está aquí. La alarma en la voz de Mateo era inconfundible. Sí, vino a ver cómo estaba su padrastro. Respondí con una sonrisa deliberadamente inocente. De hecho, debería estar llegando en cualquier momento. Como si fuera una señal, la puerta se abrió y Lucía entró, seguida por 2 oficiales uniformados y un hombre de traje que reconocí como el administrador judicial designado por el juez Ramírez. ¿Qué significa esto?, exigió Mateo poniéndose de pie. Señor Mateo Mendoza, dijo uno de los oficiales avanzando con documentos en mano. Por orden del Tribunal Superior de Justicia, se le notifica oficialmente el congelamiento de todos sus activos y los de su padre, pendiente de investigación por presunto fraude y abuso financiero. La cara de Mateo palideció, luego enrojeció de ira. Esto es ridículo. ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma, señor Mendoza, continuó el oficial, imperturbable. También se le ordena mantener distancia de Carmen Sánchez de Mendoza y abstenerse de cualquier contacto con la empresa Construcciones Mendoza hasta nueva orden judicial. Javier, que había estado observando la escena con incredulidad, finalmente encontró su voz. Carmen, ¿qué has hecho? Me acerqué a su cama, manteniendo mi voz tranquila. He hecho lo que cualquier esposa haría al descubrir que su marido y su hijastro han estado conspirando para robarle. Me he defendido. Esto es un ultraje. Mateo arrebató los documentos al oficial, recorriendo las páginas con ojos frenéticos. Mi padre está enfermo. No pueden hacer esto. De hecho, sobre eso, intervino Lucía, sacando un sobre de su maletín. Hemos solicitado una evaluación médica independiente para el señor Mendoza, que el tribunal ha aprobado. El doctor Vega llegará esta tarde para realizarla. La traición en los ojos de Javier era casi cómica. Durante 15 años, él había sido el que manipulaba, el que ocultaba la verdad, el que jugaba conmigo como si fuera una pieza en su tablero. Ahora, finalmente, los papeles se habían invertido. Carmen, su voz era un susurro débil. Podemos hablar de esto. Debe haber algún malentendido. Oh, estoy completamente de acuerdo, respondí, sentándome junto a su cama y tomando su mano como lo había hecho miles de veces. Ha habido un malentendido masivo. Yo creía que era tu esposa, tu compañera, pero solo era tu cuidadora gratuita, ¿no es así? Un conveniente servicio doméstico mientras transferías tu fortuna a Mateo. Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero Mateo no mostró tal restricción. Esto no quedará así, gritó, recogiendo bruscamente su maletín.
Llamaré a nuestros abogados inmediatamente. Por supuesto, sonrió Lucía. Pero recuerde, señor Mendoza, sus activos están congelados. Eso incluye el pago de honorarios legales. La realización golpeó a Mateo como un puño físico. Todo su mundo, el dinero, el poder, la seguridad, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Esto es tu culpa. Se volvió hacia mí con veneno en su voz. Siempre supe que eras una cazafortunas. Solo esperaste el momento adecuado para atacar. No, Mateo, respondí con calma. Esto es el resultado de tus propias acciones, tuyas y de tu padre. Yo solo estoy asegurándome de que la verdad salga a la luz. Mientras los oficiales escoltaban a un furioso Mateo fuera de la habitación, me quedé a solas con Javier. El administrador judicial y Lucía se habían retirado para comenzar a revisar los registros de la empresa. ¿Por qué, Javier? Pregunté simplemente cuando finalmente estuvimos solos. 15 años. Te cuidé durante 15 años. ¿Por qué el engaño? Javier miró hacia la ventana, evitando mis ojos. Era el plan desde el principio, admitió finalmente. Cuando nos conocimos, los médicos me habían dado 5 años de vida, como mucho. Necesitaba alguien que me cuidara, que mantuviera la casa, que me acompañara al final. Mateo sugirió que me casara de nuevo. Y la herencia, las mentiras sobre la empresa, nunca tuve intención de dejarte nada sustancial. Su honestidad ahora era brutal. Eres mi segunda esposa, no la madre de mis hijos. Todo lo que construí siempre fue para Mateo. Y nunca pensaste que 15 años de matrimonio, de cuidados, de lealtad, ¿merecían algo más que una casa vacía? No respondió, y no necesitaba hacerlo. Su silencio confirmaba lo que yo ya sabía. Para Javier yo nunca había sido realmente su esposa. Había sido una transacción, un arreglo conveniente. Las cosas van a cambiar ahora, dije, levantándome para irme. La investigación revelará cada centavo que tú y Mateo han ocultado, cada documento fraudulento, cada mentira, y cuando termine, obtendré exactamente lo que merezco, ni más ni menos. Javier me miró entonces, con verdadero miedo en sus ojos por primera vez. ¿Qué vas a hacer? Voy a quedarme aquí a tu lado como he estado durante 15 años, respondí. Voy a seguir siendo tu esposa, tu cuidadora. Pero ahora lo haré con los ojos completamente abiertos. Salí de la habitación sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La venganza que estaba tomando no era ruidosa ni violenta. Era meticulosa, justa y, sobre todo, legal. La traición que había sufrido estaba siendo expuesta. Y la familia tóxica que me había menospreciado durante tanto tiempo finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Y mientras caminaba por el pasillo del hospital hacia un futuro que ahora parecía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones, recordé las palabras que Javier había dicho tan descuidadamente. Ella no es más que una cuidadora gratis. Por supuesto, el dinero irá a mi hijo cuando yo no esté. Qué equivocado había estado. Yo era mucho más que una cuidadora. Era una sobreviviente, y ahora, finalmente, también sería la heredera que nunca creyeron que sería. Las semanas siguientes transformaron mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. La investigación ordenada por el tribunal avanzó con sorprendente velocidad, revelando capa tras capa de engaño financiero. El administrador judicial, un hombre meticuloso llamado Rodrigo Saavedra, desenterró registros que demostraban que la fortuna de Javier era 3 veces mayor de lo que cualquiera de nosotros había sospechado. Señora Mendoza, me dijo Rodrigo durante una de nuestras reuniones semanales, hemos descubierto cuentas en 5 países diferentes, propiedades a nombre de sociedades fantasma, y una colección de arte que no aparece en ningún registro oficial. ¿Y todo esto pertenece legalmente a mi esposo? Pregunté, todavía asimilando la magnitud del engaño. Sin duda, aunque ha intentado ocultarlo mediante estructuras corporativas complejas,
El rastro del dinero es claro. Todo proviene de las ganancias de Construcciones Mendoza y todo debería estar sujeto a sus derechos matrimoniales. Mis derechos matrimoniales. Un concepto que Javier y Mateo habían intentado borrar de la existencia. La evaluación médica independiente que Lucía había solicitado reveló otra verdad impactante. La condición de Javier era seria pero manejable. Con el tratamiento adecuado, los médicos estimaban que podría vivir cómodamente otros 10 años o más. Te mintieron sobre su pronóstico, confirmó el doctor Vega. No hay razón médica para la urgencia que le han dado a estos asuntos financieros. Esta confirmación fortaleció nuestra posición legal. No solo habían intentado defraudarme financieramente, sino que habían manipulado información médica para crear una falsa sensación de urgencia que justificara sus acciones apresuradas. Mientras tanto, Mateo lanzó su contraataque legal. Contrató a 3 abogados diferentes, financiados por fondos que había escondido fuera del alcance de las órdenes judiciales. Sus argumentos eran predecibles. Yo era una oportunista que había manipulado a un hombre enfermo para obtener acceso a su fortuna. El congelamiento de activos estaba causando daño irreparable a la empresa. La investigación era una caza de brujas, orquestada por mi hija abogada. Pero, por cada movimiento que Mateo hacía, Lucía ya tenía preparada una respuesta. 15 años cuidando a Javier demostraban mi compromiso, no oportunismo. Los registros financieros mostraban claramente que la empresa no estaba en peligro, sino que era extraordinariamente rentable. Y la caza de brujas producía evidencia contundente casi a diario. Su hijo ha transferido más de $5 millones a sus cuentas personales en los últimos 2 años, me informó Rodrigo, mostrándome los registros, todo clasificado como honorarios de consultoría sin ninguna evidencia de servicios prestados. ¿Javier lo sabía?, pregunté. Los documentos llevan su firma, pero dada su condición médica durante este periodo. Rodrigo dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Mateo podría haber estado aprovechándose no solo de mí, sino también de su propio padre. Una tarde, aproximadamente un mes después de que comenzara la investigación, entré en la habitación de Javier para encontrarlo mirando por la ventana, un sobre abierto en su regazo. Su apariencia había cambiado notablemente desde que iniciamos las acciones legales. Parecía más viejo, más frágil, pero también más lúcido de lo que lo había visto en años. El médico dice que puedo irme a casa la próxima semana, dijo sin volverse a mirarme. Lo sé, estoy preparando todo para tu regreso. Se volvió entonces sorprendido. ¿Todavía te ocuparás de mí después de todo esto? Soy tu esposa, Javier. Eso no ha cambiado. Pero, ¿me odias? Debes odiarme. Consideré su pregunta cuidadosamente. ¿Lo odiaba? Había momentos en que la rabia me consumía, cuando recordaba cada mentira, cada momento en que había sido tratada como una sirvienta en lugar de una compañera, pero también recordaba los momentos buenos, las cenas tranquilas, las vacaciones ocasionales, las noches en que me había sostenido cuando lloraba por mi primer marido. No te odio, respondí finalmente, pero ya no confío en ti y nunca volveré a ser la esposa ingenua que fui. Javier asintió lentamente, extendiendo el sobre hacia mí. Mateo ha estado desviando dinero de la empresa, dijo. No solo los honorarios de consultoría, hay más, mucho más. Tomé el sobre con cautela. Contenía extractos bancarios, registros de transferencias, documentos que detallaban un esquema de fraude que iba más allá de lo que incluso nuestros investigadores habían descubierto. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque estoy cansado, suspiró profundamente, cansado de las mentiras, de los esquemas, de pretender que todo lo que hicimos estaba justificado. Tú me cuidaste, Carmen.
Durante 15 años me cuidaste cuando nadie más lo habría hecho. ¿Y ahora esperas que te perdone? ¿Que olvidemos todo y sigamos adelante como si nada hubiera pasado? No, sacudió la cabeza. No espero perdón. Solo quiero hacer lo correcto al menos una vez. Miré los documentos en mis manos, comprendiendo su valor para nuestra investigación. ¿Mateo sabe que tienes esto? No. Él cree que todos estos registros fueron destruidos hace años. La ironía no me pasó desapercibida. Después de tanto tiempo siendo engañada, ahora Javier me ofrecía la herramienta para exponer completamente el fraude de su hijo. ¿Era otra manipulación? ¿O realmente había llegado a un punto de rendición genuina? Llevé los documentos directamente a Lucía y Rodrigo, quienes confirmaron su autenticidad y su valor incalculable para nuestro caso. Con esto, dijo Lucía con una sonrisa de satisfacción, podemos presentar cargos criminales contra Mateo, no solo por el fraude a la empresa, sino por evasión fiscal, falsificación de documentos y potencialmente incluso por abuso de personas mayores. ¿Cargos criminales? La magnitud de lo que estábamos descubriendo seguía sorprendiéndome. ¿Podría ir a la cárcel? Con esta evidencia es casi seguro, confirmó Rodrigo. Estos no son simples errores contables. Es fraude sistemático y deliberado a gran escala. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en el pequeño sofá de la habitación de Javier como lo había hecho tantas veces, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de nuestra situación. Señora Mendoza, la voz de Elena, la enfermera, sonaba urgente. Mateo está aquí. Ha entrado en la habitación de su padre cuando usted salió. Están discutiendo acaloradamente. Voy para allá, respondí, corriendo hacia el hospital. Cuando llegué, pude escuchar las voces alzadas incluso desde el pasillo. ¡Traidor!, gritaba Mateo. ¡Décadas construyendo esto juntos y me entregas a los lobos! ¿Por ella? ¿Por tu maldita enfermera glorificada? Es mi esposa. La voz de Javier sonaba más fuerte de lo que la había escuchado en meses. Y lo que hiciste, lo que hicimos, estuvo mal. Lo sabemos. No me vengas con moralidad ahora. Fue tu idea desde el principio. Encuentra a alguien que me cuide, pero asegúrate de que no obtenga nada cuando me vaya. Tus palabras exactas. Me quedé paralizada fuera de la puerta, escuchando esta confirmación de lo que ya sabía, pero que aún dolía escuchar tan crudamente expresado. Las cosas cambian, Mateo. Las personas cambian. Tú no cambias. La voz de Mateo estaba llena de desprecio. Solo estás asustado de lo que ella pueda hacer ahora. Bueno, no te preocupes. Me encargaré de este problema de una vez por todas. Hubo un sonido de forcejeo y luego un grito ahogado de Javier. Entré precipitadamente para encontrar a Mateo inclinado sobre la cama, sus manos peligrosamente cerca del tubo de oxígeno de Javier. ¡Aléjate de él!, grité, corriendo hacia la cama. Mateo se volvió, sorprendido por mi entrada. «Tú», escupió con odio. «Todo esto es tu culpa, enfermera», llamé, pulsando repetidamente el botón de emergencia. Seguridad. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápidamente que apenas pude procesarlo. Mateo avanzó hacia mí con furia en sus ojos. Javier intentó levantarse de la cama, gritando algo ininteligible. La puerta se abrió de golpe y 2 guardias de seguridad entraron corriendo, seguidos por Elena y otro enfermero. «Está intentando lastimar a su padre», grité, señalando hacia Javier que luchaba por respirar, su tubo de oxígeno desplazado. «¡Mentira!», rugió Mateo. «Ella es la que quiere matarlo, por su dinero». Los guardias actuaron rápidamente, sujetando a Mateo mientras el personal médico atendía a Javier. Elena, siempre observadora, señaló hacia la esquina del techo. «Cámaras de seguridad», dijo simplemente, instaladas la semana pasada en todas las habitaciones de cuidados intensivos. El color abandonó el rostro de Mateo,
cuando comprendió las implicaciones. Todo, su entrada no autorizada, su confrontación con Javier, su avance amenazante hacia mí, había sido grabado. Esto es un malentendido, balbuceó mientras los guardias lo escoltaban fuera. Venía a visitar a mi padre. Ella es la manipuladora, pero sus protestas sonaban huecas incluso para sus propios oídos. En su rabia, había cometido el error que cambiaría definitivamente el equilibrio de poder. Esa noche, Mateo fue arrestado por violar la orden de restricción y por intento de agresión. Las imágenes de seguridad no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. El juez Ramírez, informado de los acontecimientos, emitió órdenes adicionales. Mateo quedaba completamente excluido de cualquier decisión relacionada con la empresa o los activos familiares, pendiente del resultado del juicio penal. Te mantendré informada sobre cada desarrollo, me prometió Lucía, mientras revisábamos los nuevos documentos legales en la cafetería del hospital. Pero quiero que sepas que esto es más grande de lo que pensábamos inicialmente. Los registros que Javier te entregó han abierto una investigación sobre lavado de dinero que podría implicar a otros empresarios de la ciudad. Javier también está implicado en eso. Parece que él sabía de algunas actividades cuestionables, pero los registros sugieren que Mateo era el arquitecto principal de los esquemas más serios, especialmente en los últimos años, cuando la salud de Javier estaba más comprometida. Asimilé esta información, tratando de reconciliar al Mateo que conocía, arrogante y condescendiente, pero aparentemente profesional, con esta imagen de un criminal sofisticado. ¿Qué pasará con Javier?, pregunté finalmente. Legalmente, su situación es complicada, los documentos que proporcionó ayudan, pero no lo exoneran completamente. Sin embargo, dada su edad y condición médica, es poco probable que enfrente cargos serios si continúa cooperando. Asentí lentamente. A pesar de todo lo que había descubierto, una parte de mí se sentía aliviada de que Javier no terminaría sus días en una celda de prisión. Cuando regresé a su habitación, lo encontré despierto mirando las noticias en el pequeño televisor. Su rostro se iluminó ligeramente cuando me vio entrar, una reacción que me sorprendió. Arrestaron a Mateo, dijo, señalando la pantalla donde efectivamente aparecía una breve nota sobre el arresto de un prominente empresario por fraude y agresión. Lo sé, nunca pensé que llegaríamos a esto, continuó, apagando el televisor. Cuando nos casamos, todo parecía tan simple. Tú obtendrías compañía y seguridad en tus últimos años. Yo obtendría cuidados y una casa bien administrada. Mateo protegería el negocio familiar. ¿Y en algún momento consideraste que yo podría merecer más? ¿Que 15 años de matrimonio podrían significar una verdadera sociedad? Javier me miró con lo que parecía genuino arrepentimiento. No al principio, admitió. Pero con el tiempo, sí, hubo momentos en que quise cambiar nuestro acuerdo, pero Mateo siempre estaba allí, recordándome nuestro plan original, insistiendo en que te mantenía alejada de las finanzas por mi propio bien. ¿Y le creíste? Quería creerle. Era más fácil que admitir que te había hecho algo terrible a alguien que solo me había mostrado bondad. Su honestidad, aunque tardía, me conmovió más de lo que esperaba. Durante 15 años había vivido con un hombre que me veía como un servicio contratado. Ahora, finalmente, parecía verme como una persona con sentimientos, con derechos, con dignidad. El médico dice que puedes volver a casa pasado mañana. Dije, cambiando de tema. He estado preparando tu habitación en el primer piso para que no tengas que subir escaleras. Carmen, Javier extendió su mano hacia mí. Un gesto de súplica que raramente mostraba. No tienes que seguir cuidándome. Después de todo lo que ha pasado, nadie esperaría que lo hicieras. Lo sé, respondí tomando su mano después de un momento de vacilación. Pero hice votos, Javier, en la salud y en la enfermedad. Quizás tú no los tomaste en serio.
pero yo sí. Las lágrimas brillaron en sus ojos, y por primera vez en nuestro matrimonio vi a Javier Mendoza realmente vulnerable, realmente humano. No te merezco, susurró. No, concordé suavemente. No me mereces, pero aquí estoy de todos modos. En ese momento sentí un cambio dentro de mí. La venganza que había buscado no era simplemente la exposición de sus mentiras o la recuperación de lo que me correspondía legalmente. Era este momento de claridad, de verdad entre nosotros. Era la justicia de ser finalmente vista, valorada y respetada, no como una cuidadora o una conveniencia, sino como una persona que merecía consideración. Mientras preparaba las cosas de Javier para su regreso a casa, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de nuestra historia. Era Rodrigo, su voz tensa con excitación apenas contenida. Señora Mendoza, hemos encontrado algo extraordinario en las cuentas extranjeras, algo que cambia completamente el panorama de nuestro caso. ¿Qué es?, pregunté, sintiendo que cada nueva revelación debería ya haberme inmunizado contra la sorpresa. Una cuenta en Suiza, a nombre de Javier y Mateo Mendoza conjuntamente. Contiene aproximadamente $20 millones. ¿20 millones? Repetí, aturdida por la magnitud. Y eso no es todo, continuó Rodrigo. Hemos encontrado un documento firmado por ambos que detalla exactamente qué hacer con ese dinero en caso de su muerte. ¿Y qué dice? Dice que todo debe transferirse a una fundación privada. Una fundación cuyo único propósito es asegurarse de que usted nunca vea un centavo de la fortuna Mendoza. La frialdad de este descubrimiento me golpeó como una ola helada. No era solo que me hubieran mentido o engañado. Habían construido activamente estructuras diseñadas específicamente para defraudarme, incluso después de la muerte de Javier. ¿Es legal?, pregunté finalmente. No bajo nuestras leyes de bienes gananciales. Es un intento deliberado de eludir sus derechos como esposa. Y con toda la evidencia que tenemos ahora de fraude y manipulación, ningún tribunal lo sostendrá. Cuando colgué me encontré temblando, no de miedo, sino de una ira fría y clara que no había sentido hasta entonces. Esta traición final, esta prueba documentada de la profundidad de su desprecio, cristalizó algo dentro de mí. Esa noche, cuando regresé al hospital, mi expresión debió revelar mis pensamientos, porque Javier inmediatamente se tensó en su cama. ¿Qué sucede?, preguntó cautelosamente. $20 millones, Javier, en Suiza, y una fundación diseñada específicamente para asegurarse de que nunca vea un centavo. Su rostro palideció. Carmen, eso fue idea de Mateo. Fue hace años cuando recién nos casamos. Pero firmaste los documentos. Interrumpí. Los firmaste sabiendo exactamente lo que significaban. No respondió, su silencio confirmando lo que ya sabía. Durante 15 años, continué, mi voz sorprendentemente firme. He estado a tu lado. Te he bañado cuando estabas demasiado débil para hacerlo tú mismo. He dormido en sillas incómodas de hospital para que no estuvieras solo durante la noche. He administrado tu medicación, preparado tus comidas, sido tu compañera cuando todos los demás estaban demasiado ocupados, y en retribución, una conspiración elaborada para asegurarse de que termine sin nada. Las cosas han cambiado, protestó débilmente. Te lo dije, quiero hacer lo correcto ahora, y debo creerte. Después de descubrir mentira tras mentira, te entregaré todo, dijo con repentina urgencia. La casa, la empresa, las cuentas, todo será tuyo, lo prometo. Tus promesas ya no significan nada para mí, Javier. Pero la ley sí significa algo, y la ley dice que la mitad de todo lo que has acumulado durante nuestro matrimonio me pertenece legítimamente, no por tu generosidad, por derecho. Me miró entonces con una mezcla de miedo y respeto que nunca había visto en sus ojos. Por primera vez, no me veía como alguien a quien manipular o apaciguar.
Me veía como una adversaria formidable. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Voy a asegurarme de que se haga justicia, respondí simplemente, para mí y para todos los demás a quienes tú y Mateo han defraudado a lo largo de los años. Salí de la habitación con la cabeza alta, sintiendo una extraña sensación de liberación. Durante 15 años había sido la esposa complaciente, la cuidadora devota, la presencia silenciosa y servicial. Ese papel había terminado. Emergía ahora como alguien nuevo, una mujer que conocía su valor y que no descansaría hasta que el mundo también lo reconociera. La venganza que buscaba ya no era simplemente financiera o legal, era la reivindicación completa de mi dignidad, de mi humanidad, de mi derecho a ser tratada con el respeto que había ganado a través de años de lealtad inquebrantable. Y mientras caminaba por los pasillos del hospital hacia un futuro que ahora controlaba, supe que finalmente estaba tomando mi vida en mis propias manos. La traición había sido profunda, pero mi resolución era más profunda aún. Y esta vez nadie, ni Javier, ni Mateo, ni nadie, dictaría mi destino excepto yo misma. El día en que Javier regresó a casa, marcó el inicio de una nueva fase en nuestra confrontación. La mansión, que siempre había considerado nuestra casa, pero que ahora sabía que nunca había sido realmente mía, se sentía diferente. Cada objeto de valor, los cuadros, las antigüedades, incluso los muebles finos, ahora los veía con nuevos ojos, reconociéndolos como parte de la fortuna que me habían ocultado sistemáticamente. Instalé a Javier en la habitación que había preparado en la planta baja, rodeado de sus medicamentos, libros y una enfermera profesional que había contratado para ayudar con sus cuidados. ¿Ya no dormirás aquí?, preguntó, cuando notó que mis cosas habían sido trasladadas a una de las habitaciones de invitados. No, respondí simplemente. Eso también ha cambiado. Su expresión reveló una mezcla de comprensión y algo que parecía casi decepción. Era curioso cómo, incluso después de descubrir sus engaños, una parte de él parecía esperar que nuestra relación continuara como antes. Las revelaciones siguieron llegando a medida que la investigación profundizaba en las finanzas de los Mendoza. Una tarde, Lucía llegó con otra carpeta de documentos y una expresión que indicaba noticias significativas. «Encontramos las pinturas», anunció mientras nos sentábamos en el jardín lejos de los oídos de Javier, «las que fueron prestadas a varios museos europeos». «¿Pinturas?», repetí, confundida. 11 obras maestras que supuestamente formaban parte de la colección familiar Mendoza y que fueron generosamente prestadas a museos en Francia, España e Italia, excepto que no fueron prestadas, fueron vendidas con los pagos dirigidos a cuentas offshore controladas por Mateo. Y Javier sabía de esto. Los documentos llevan su firma, pero dadas las fechas. Lucía consultó sus notas. Coinciden con periodos en que estaba gravemente medicado durante hospitalizaciones. Es posible que Mateo haya abusado de la confianza de su padre, tanto como abusó de la tuya. Esta revelación añadía una nueva dimensión a la situación. ¿Era Javier también, en cierto modo, una víctima de la codicia de Mateo? ¿O había sido un participante voluntario hasta que su hijo se volvió demasiado codicioso? Esa noche, durante la cena que compartíamos en silencio incómodo, decidí confrontarlo directamente. Las pinturas, Javier, las que vendieron a museos europeos mientras decían que eran préstamos. ¿Sabías de eso? Su mano se detuvo a mitad de camino hacia su boca. El tenedor cargado con comida que yo había preparado cuidadosamente según sus restricciones dietéticas. ¿Cómo descubriste eso?, preguntó, evadiendo mi pregunta. Respóndeme. ¿Lo sabías? Dejó el tenedor y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. No al principio, admitió finalmente. Mateo me dijo que era mejor
prestarlas a museos prestigiosos para aumentar su valor. Firmé los papeles sin leerlos detenidamente. Fue solo años después, cuando intenté recuperar una para nuestro aniversario. ¿Recuerdas ese paisaje que siempre te gustaba, que descubrí que ya no nos pertenecían? ¿Y qué hiciste cuando lo descubriste? Confronté a Mateo. Él dijo que había sido necesario para salvar la empresa durante la recesión, que sin esas ventas hubiéramos perdido todo. ¿Y le creíste? Javier bajó la mirada hacia su plato. Quería creerle. Era más fácil que admitir que mi propio hijo me había robado. Hubo algo en su tono, una vulnerabilidad genuina que me hizo pausar. Por primera vez consideré la posibilidad de que la relación entre Javier y Mateo no era tan simple como había asumido. ¿Era posible que Mateo hubiera manipulado a su padre tanto como nos había manipulado a todos los demás? El desarrollo más impactante llegó una semana después, cuando Rodrigo apareció en nuestra puerta con una expresión grave. «Señora Mendoza», dijo formalmente, aunque a estas alturas nos habíamos vuelto bastante cercanos. «Necesito hablar con usted y su esposo. Es sobre los hallazgos de la auditoría forense». Conduje a Rodrigo al estudio donde Javier pasaba la mayor parte de sus días revisando documentos antiguos y respondiendo preguntas de los investigadores. Cuando entramos, levantó la vista con la resignación de alguien que esperaba más malas noticias. «Hemos completado el análisis de las transacciones financieras de los últimos 5 años», comenzó Rodrigo, colocando un grueso informe sobre el escritorio, «y hemos descubierto un patrón consistente de desvío de fondos de la empresa a cuentas personales controladas exclusivamente por Mateo Mendoza». «Ya sabíamos eso», comenté, insegura de por qué esta información merecía una visita personal. «Lo que no sabíamos», continuó Rodrigo, «es que estas transferencias ocurrieron casi exclusivamente durante los periodos en que el señor Mendoza estaba hospitalizado o bajo fuerte medicación. Y lo más significativo, descubrimos varios documentos con firmas falsificadas». «¿Falsificadas?». Javier se inclinó hacia adelante, súbitamente alerta. «Sí. Hemos consultado con expertos en grafología que confirman que al menos 30 documentos críticos, incluyendo transferencias de propiedad y cambios en el testamento, contienen firmas que no fueron hechas por usted, señor Mendoza». El silencio que siguió fue denso con implicaciones. Si las firmas eran falsificadas, si Mateo había actuado sin el conocimiento o consentimiento de Javier en estas transacciones, entonces la narrativa cambiaba significativamente. «¿Está diciendo», pregunté lentamente, «que Javier podría no haber sido completamente consciente de lo que Mateo estaba haciendo? La evidencia sugiere que, si bien el señor Mendoza estaba ciertamente al tanto de algunos aspectos del plan para limitar su herencia, Rodrigo eligió sus palabras cuidadosamente. Es posible que no conociera la magnitud completa del fraude de su hijo, especialmente en los últimos años cuando su salud se deterioró. Miré a Javier, buscando en su rostro alguna señal de engaño, alguna indicación de que esto era simplemente otra manipulación. Pero lo que vi fue algo que nunca había esperado. Vergüenza genuina y profunda. «Confié en él», dijo Javier, su voz apenas audible. «Era mi hijo, mi único hijo. Nunca pensé que me robaría». «¿Qué significa esto para nuestro caso?», pregunté a Rodrigo, intentando procesar esta nueva información. «Significa que tenemos que reconsiderar algunos aspectos. Si el señor Mendoza es también víctima de fraude, aunque sea parcialmente, esto podría afectar cómo procedemos legalmente». Después de que Rodrigo se marchó, Javier y yo nos quedamos en un silencio incómodo. Finalmente habló. «Nunca quise lastimarte, Carmen», dijo, su voz cargada de emoción que raramente mostraba. «Al principio sí, te vi como una conveniencia, una cuidadora, como dijiste, pero con el tiempo cambiaste cosas en mí, tu lealtad, tu bondad.
Nadie me había tratado así en décadas. ¿Por qué no dijiste nada cuando empezaste a sospechar que Mateo estaba robando? Vergüenza, orgullo, miedo, enumeró tristemente. Miedo de admitir que mi propio hijo, a quien había criado para que fuera como yo, había resultado ser algo mucho peor. Me senté frente a él, estudiando al hombre que había sido mi esposo durante 15 años y que, en muchos sentidos, seguía siendo un misterio para mí. ¿Qué quieres ahora, Javier? Realmente, lo consideró por un largo momento. Quiero arreglar lo que pueda ser arreglado, respondió finalmente. No puedo deshacer 15 años de engaños, no puedo borrar las decisiones que tomé, pero puedo asegurarme de que obtengas lo que mereces, todo lo que mereces. ¿Y Mateo? Su expresión se endureció. Mateo hizo sus elecciones. Ahora debe afrontar las consecuencias. Al día siguiente, Javier solicitó una reunión con Lucía, Rodrigo y los investigadores principales. Con una fuerza que no había mostrado en meses, detalló sistemáticamente cada transacción fraudulenta que podía recordar, cada documento que había firmado bajo coacción o engaño, y cada conversación donde Mateo había manipulado información para su beneficio personal. Quiero presentar cargos formales contra mi hijo, concluyó, su voz firme a pesar de la evidente dificultad emocional, por fraude, falsificación y abuso de confianza. ¿Está seguro?, preguntó Lucía, claramente sorprendida por este giro. Es su hijo, después de todo. Estoy seguro. Javier me miró directamente. Es hora de que la verdad salga a la luz, toda la verdad. La confesión formal de Javier transformó completamente nuestro caso. Lo que había comenzado como una disputa matrimonial sobre herencia se convirtió en una investigación criminal a gran escala sobre fraude empresarial. Mateo, ya bajo arresto domiciliario por el incidente en el hospital, ahora enfrentaba múltiples cargos federales que podrían enviarlo a prisión por décadas. Mientras tanto, Javier y yo negociamos un acuerdo que dividía equitativamente todos los activos matrimoniales. La mitad de todo, la empresa, las propiedades, las cuentas extranjeras recuperadas, sería mía, no como un regalo o concesión, sino como mi derecho legal. Quiero que sepas, me dijo Javier una tarde mientras firmábamos los documentos finales en presencia de nuestros abogados, que me arrepiento profundamente de cómo comenzó nuestro matrimonio, pero no me arrepiento de haberme casado contigo. Lo miré, sorprendida por esta confesión inesperada. Has sido una mejor esposa de lo que jamás merecí, continuó. Y ahora finalmente espero ser el tipo de esposo que mereces, por el tiempo que me quede. No supe qué responder a esto. Parte de mí quería rechazar sus palabras como manipulación tardía, pero otra parte reconocía la sinceridad en sus ojos. Este hombre, que había conspirado para engañarme, que había visto nuestro matrimonio como una transacción conveniente, ahora parecía genuinamente arrepentido. La justicia estaba tomando su curso, tanto legal como emocional. Mateo enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Javier estaba intentando redimirse a través de la honestidad tardía, y yo, después de 15 años como la esposa ignorada y subestimada, finalmente estaba siendo reconocida y valorada. 3 meses después de aquel día fatídico en el hospital, cuando escuché esas palabras crueles que cambiaron todo, ella no es más que una cuidadora gratis, me encontré sentada en la primera fila de la sala del tribunal, observando cómo Mateo Mendoza era esposado para su sentencia. Ya no era el empresario arrogante, con trajes italianos y mirada condescendiente. Vestía un traje simple y gastado, su rostro demacrado por meses de arresto domiciliario y el estrés del juicio. Cuando nuestros ojos se encontraron brevemente, vi algo que nunca había esperado: vergüenza. El juez Ramírez,
quien había supervisado el caso desde el principio, revisó los documentos frente a él con expresión severa. Mateo Mendoza, comenzó su voz resonando en la sala silenciosa. Este tribunal lo encuentra culpable de fraude financiero, falsificación de documentos, evasión fiscal y abuso de personas mayores. Los crímenes que ha cometido no son solo contra la ley, sino contra su propia familia. Ha traicionado la confianza de su padre y ha intentado despojar a su madrastra de lo que legítimamente le correspondía. Javier, sentado a mi lado, tomó mi mano, un gesto simple pero revelador de cómo nuestra relación había evolucionado a través de esta crisis. Considerando la naturaleza sistemática de sus delitos y la considerable suma de dinero involucrada, continuó el juez, este tribunal lo sentencia a 12 años de prisión federal y a la restitución completa de todos los fondos desviados ilegalmente. 12 años. La magnitud de la sentencia me sorprendió, aunque los fiscales nos habían preparado para esta posibilidad. Mateo pasaría más de una década tras las rejas, su reputación destruida, su futuro irrevocablemente alterado. No sentí la satisfacción triunfante que había anticipado. En cambio, experimenté algo más complejo, una mezcla de alivio, justicia y un toque de tristeza por la tragedia de toda la situación. Una familia destrozada por la codicia, la desconfianza y las mentiras. Cuando salimos del tribunal, los periodistas nos esperaban. La historia de los Mendoza había captado la atención nacional, no solo por la magnitud del fraude, sino por su dimensión humana. La esposa leal, que descubre que ha sido manipulada durante años. El patriarca empresarial traicionado por su propio hijo. El heredero que arriesgó todo por codicia. Señora Mendoza, llamó uno de los reporteros. ¿Qué siente ahora que su hijastro ha sido sentenciado? Consideré la pregunta cuidadosamente. Siento que se ha hecho justicia, respondí finalmente. No solo para mí, sino para todos los afectados por las acciones de Mateo, incluido su padre. ¿Continuará su matrimonio con Javier Mendoza después de todo esto? Miré a Javier, quien me observaba con una expresión que había aprendido a reconocer como respeto genuino. Nuestro matrimonio ha cambiado, respondí honestamente. Como nosotros hemos cambiado, lo que viene después, eso es algo que descubriremos día a día. Esa noche, sentados en la terraza de la casa que ahora legalmente era mitad mía, Javier y yo compartimos una botella de vino en un silencio contemplativo. ¿Lamentas algo de esto?, preguntó finalmente, su voz suave en la oscuridad. Lamento los años perdidos, respondí después de considerarlo. Lamento haber vivido tanto tiempo sin saber la verdad, pero no lamento haberla descubierto, aunque fuera dolorosa. Yo lamento todo, confesó Javier. Excepto haberte conocido, eso nunca podría lamentarlo. Lo miré, este hombre que había planeado engañarme, pero que ahora parecía sinceramente arrepentido. ¿Sabes lo que más me dolió? No fue el dinero oculto o las propiedades secretas. Fue escucharte decir que yo no era más que una cuidadora gratis, como si los 15 años que pasé a tu lado no significaran nada. Fue la mentira más grande que jamás dije, respondió Javier, su voz quebrada por la emoción, porque incluso entonces sabía que eras mucho más. Eras la única persona que realmente se preocupaba por mí, no por mi dinero o mi poder. Y eso me aterrorizaba. ¿Te aterrorizaba que me preocupara por ti? Me aterrorizaba no merecerlo. Y tenía razón, no lo merecía. Permanecimos en silencio por un largo momento, el peso de 15 años de engaños y revelaciones entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Era la pregunta que había estado considerando durante semanas. Con Mateo en prisión y la fortuna Mendoza legalmente dividida, tenía opciones que nunca antes había contemplado. Podía divorciarme de Javier,
tomar mi parte y comenzar una vida completamente nueva. Podía viajar, dedicarme a causas que me importaban, quizás incluso encontrar un nuevo amor. O podía quedarme y reconstruir algo diferente con este hombre que, a pesar de sus fallos monumentales, parecía genuinamente determinado a redimirse. Propongo un nuevo acuerdo, dije finalmente, uno basado en la honestidad esta vez. Sin engaños, sin manipulaciones, sin secretos. ¿Qué tipo de acuerdo? Seguiré siendo tu esposa, seguiré cuidándote como lo prometí, pero a cambio quiero ser tratada como una verdadera socia en todos los aspectos de nuestra vida. Quiero transparencia total en nuestras finanzas, decisiones compartidas sobre la empresa y respeto genuino, no fingido. Javier me miró con una intensidad que rara vez había mostrado. ¿Lo dices en serio? Después de todo lo que pasó, ¿realmente considerarías darnos otra oportunidad? No exactamente, aclaré. No es otra oportunidad para el matrimonio que teníamos. Es una primera oportunidad para el matrimonio que deberíamos haber tenido desde el principio, uno entre iguales. La transformación de nuestra relación no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo días difíciles, conversaciones dolorosas y momentos en que dudé de mi decisión. Pero también hubo cambios notables. Javier comenzó a incluirme en todas las reuniones empresariales, explicándome pacientemente los aspectos del negocio que siempre me habían sido ocultados. Bajo mi influencia, Construcciones Mendoza adoptó nuevas políticas de transparencia y responsabilidad social. Los proyectos que antes se enfocaban exclusivamente en el lucro ahora incorporaban viviendas asequibles y espacios comunitarios. Insistí en que una parte significativa de nuestros ingresos se destinara a causas que siempre me habían importado: educación para mujeres adultas, apoyo a cuidadores familiares y programas de alfabetización financiera para prevenir que otros fueran víctimas del tipo de manipulación que yo había experimentado. Javier, sorprendentemente, abrazó estas iniciativas con entusiasmo. Es como si finalmente pudiera hacer algo significativo con todo esto, me dijo una vez mientras revisábamos los planes para una fundación educativa que llevaba mi nombre. La salud de Javier continuó siendo frágil, pero los cuidados constantes y la reducción del estrés relacionado con los secretos que había mantenido parecieron otorgarle una nueva vitalidad. Los médicos, inicialmente pesimistas sobre su pronóstico, ahora hablaban de años, no meses. 6 meses después de la sentencia de Mateo, recibí una carta suya desde la prisión. Dudé en abrirla, recordando todas las formas en que este hombre había intentado perjudicarme. «Deberías leerla», sugirió Javier cuando se lo mencioné. Sea lo que sea que diga, es mejor saber que preguntarse. La carta era sorprendentemente breve. «Carmen, no espero tu perdón ni lo merezco. Solo quería que supieras que finalmente entiendo el daño que causé a ti, a mi padre y a mí mismo. La codicia me cegó hasta el punto de destruir lo único que realmente importaba. La familia. Mi padre tiene suerte de tenerte, más suerte de lo que jamás reconocí. Espero que encuentres en tu corazón, si no perdón, al menos un poco de paz sabiendo que estoy pagando por lo que hice». Mateo mostré la carta a Javier, observando cuidadosamente su reacción. El dolor en sus ojos era evidente. El dolor de un padre que había perdido a su hijo no solo por la prisión, sino por las decisiones que ambos habían tomado. «¿Le responderás?», preguntó. «Todavía no lo sé», contesté honestamente. «Quizás algún día, cuando esté lista». La verdadera prueba de nuestro nuevo acuerdo llegó un año después del colapso de Javier en el hospital. Su salud había mejorado notablemente bajo cuidados consistentes, pero una mañana se despertó con dolor en el pecho y dificultad para respirar. Los médicos diagnosticaron un episodio cardíaco leve, no crítico, pero preocupante. Durante su nueva estadía en el hospital,
Observé cómo Javier interactuaba con las enfermeras, los médicos e incluso con el personal de limpieza. Ya no era el empresario arrogante que esperaba ser servido sin cuestionar. Mostraba gratitud genuina, recordaba nombres, preguntaba por las familias del personal. «Has cambiado», comenté una tarde mientras le ayudaba con su almuerzo. «Tú me cambiaste», respondió simplemente. «Me mostraste que hay otra forma de vivir, una mejor». Esa noche, mientras Javier dormía, salí al pasillo del hospital, el mismo pasillo donde un año antes había escuchado las palabras que cambiaron mi vida. Recordé la mujer que había sido entonces, dedicada pero ingenua, leal pero ignorada, trabajadora pero no valorada. La mujer que era ahora caminaba con la cabeza alta, consciente de su valor, respetada no solo por su marido, sino por toda la comunidad empresarial que había llegado a conocerla como una fuerza a considerar, no simplemente como la esposa de Javier. Elena, la enfermera que me había ayudado desde el principio, me encontró contemplando por la ventana. «Qué diferencia hace un año, ¿verdad?», comentó uniéndose a mí. «Una vida entera de diferencia», concordé. «¿Sabes? Cuando todo esto comenzó, pensé que terminarías dejándolo una vez que recuperaras lo que te correspondía legalmente». «Yo también lo pensé», admití. «Pero resulta que lo que realmente quería no era solo el dinero o las propiedades, era el respeto, el reconocimiento, la verdad. Y ahora tienes todo eso, ahora tengo eso y más». Sonreí. «Tengo el tipo de matrimonio que siempre debimos tener, uno entre iguales. ¿Valió la pena? Todo el dolor, las revelaciones, el juicio». Consideré su pregunta cuidadosamente. «Valió la pena la verdad», respondí finalmente. «Incluso las verdades más dolorosas son mejores que las mentiras más dulces». 2 años después de aquel día fatídico en el hospital, Javier y yo celebramos nuestro aniversario número 17 con una pequeña cena en casa. No la mansión donde habíamos vivido durante años, sino una nueva casa que habíamos elegido juntos, diseñada para ser cómoda y accesible para sus necesidades médicas, pero también acogedora y verdaderamente nuestra. «Tengo algo para ti», dijo Javier después de la cena, entregándome un sobre. Dentro encontré documentos legales que no comprendí inmediatamente. «¿Es la fundación?», explicó. «La hemos renombrado. Ya no es la Fundación Mendoza. Ahora es la Fundación Carmen Sánchez para Cuidadores Familiares». Examiné los documentos, viendo que la fundación había sido completamente reestructurada para proporcionar apoyo financiero, educación y recursos a personas que, como yo, dedicaban sus vidas a cuidar de seres queridos. «Quería crear algo que realmente reflejara tu corazón», continuó Javier, «algo que continuará mucho después de que ambos nos hayamos ido». Las lágrimas que no esperaba llenaron mis ojos. «Es perfecto», dije sinceramente. «Hay algo más», añadió, su expresión volviéndose más seria. «He estado pensando en visitar a Mateo». Me tensé involuntariamente. A pesar de su carta y los años transcurridos, Mateo seguía representando para mí el símbolo de la traición y el engaño. «No espero que vengas conmigo», se apresuró a añadir Javier. «Y entendería completamente si nunca quisieras verlo de nuevo. Pero es mi hijo y a pesar de todo, lo entiendo», dije, y realmente lo entendía. El amor de un padre, incluso por un hijo que ha causado tanto daño, no desaparece simplemente. «¿Te molestaría si lo visito?», preguntó cautelosamente. En el pasado, Javier nunca habría pedido mi opinión sobre algo así. Habría actuado unilateralmente, quizás incluso ocultándome sus visitas. El hecho de que ahora me consultara, que valorara mis sentimientos sobre el asunto, era quizás la evidencia más clara de cuánto habían cambiado las cosas entre nosotros. «No me molestaría», respondí después de considerarlo. «Es tu hijo. Siempre será tu hijo, sin importar lo que haya hecho». Javier asintió, el alivio evidente en su rostro. «Gracias», dijo simplemente. «Quizás», añadí,
sorprendiéndome incluso a mí misma. Algún día podría considerar acompañarte, no ahora, pero algún día. La esperanza que iluminó sus ojos me dijo que había ofrecido el regalo perfecto a cambio del suyo. Esa noche, mientras observaba a Javier dormir pacíficamente a mi lado, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos recorrido. De un matrimonio construido sobre engaños a una relación fundamentada en verdad y respeto mutuo, de ser considerada solo una cuidadora gratuita a ser reconocida como una socia igualitaria y respetada. La venganza que inicialmente había buscado, exponer las mentiras, reclamar lo que me correspondía legalmente, se había transformado en algo mucho más profundo y satisfactorio. La justicia de ser finalmente vista, valorada y respetada por quien realmente era. Las palabras que había escuchado aquel día en el pasillo del hospital habían sido crueles, pero también habían sido el catalizador para una transformación que nunca habría ocurrido de otra manera. A veces, las heridas más dolorosas nos llevan a las sanaciones más profundas, y mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que había encontrado algo que el dinero, las propiedades o incluso la venganza nunca podrían proporcionar: la paz que viene de vivir auténticamente, de ser valorada genuinamente y de transformar el dolor en propósito. No era el final feliz que había imaginado cuando me casé con Javier 17 años atrás. Era algo mejor. Un nuevo comienzo basado en verdad, respeto y la fuerza que viene de finalmente conocer tu propio valor. 5 años han pasado desde aquel día en el hospital, cuando escuché a Javier decir que yo no era más que una cuidadora gratis. Palabras que cambiaron todo, que abrieron mis ojos a una realidad que había estado frente a mí durante 15 años, pero que me había negado a ver. La Fundación Carmen Sánchez para Cuidadores Familiares se ha convertido en una organización reconocida nacionalmente, proporcionando apoyo a miles de personas que, como yo, dedican sus vidas al cuidado de seres queridos. Ofrecemos desde asistencia financiera hasta asesoramiento legal, educación sobre derechos patrimoniales y, quizás lo más importante, comunidad para quienes a menudo se sienten invisibles en su labor diaria. Javier, contra todo pronóstico médico, sigue con nosotros. Su salud es frágil pero estable, y cada día que pasa parece determinado a rectificar los errores del pasado. Ya no es el empresario despiadado obsesionado con proteger su fortuna a toda costa. Ahora dedica sus energías a asegurarse de que su legado sea uno de generosidad y reparación, no de codicia y engaño. Construcciones Mendoza, bajo nuestra dirección conjunta, ha sido completamente transformada. Los edificios que antes eran símbolos de ostentación ahora incluyen viviendas asequibles y espacios comunitarios. Los beneficios que antes se acumulaban en cuentas secretas ahora se reinvierten en programas de capacitación laboral y becas educativas. Mateo cumple su 8º año en prisión. Javier lo visita mensualmente, un ritual que observo con una mezcla de respeto por su lealtad paterna y cautela por mi propia protección emocional. Hace 2 años, finalmente encontré la fuerza para acompañarlo en una de estas visitas. El Mateo que encontré no se parecía en nada al hombre arrogante que había conocido. La prisión lo había cambiado profundamente. Su rostro mostraba líneas de arrepentimiento genuino, y sus ojos carecían de la calculadora frialdad que una vez los caracterizó. «Carmen», dijo cuando me vio, visiblemente sorprendido por mi presencia. No esperaba. «Gracias por venir. No fue una reunión fácil. Décadas de resentimiento y traición no se disuelven con una simple visita, pero fue un paso hacia algo que nunca había anticipado. No perdón, exactamente, pero quizás comprensión. Comprensión de cómo la codicia puede corromper incluso los lazos familiares más fuertes,
y cómo las decisiones que tomamos por expediente pueden eventualmente definirnos. Nunca pensé que vendrías, me dijo Mateo cuando la visita estaba por terminar. Yo tampoco, admití honestamente. ¿Por qué lo hiciste entonces? Consideré su pregunta cuidadosamente, porque necesitaba verte como una persona real, no solo como el villano de mi historia. Asintió lentamente, comprendiendo. Fui ese villano, lo sé ahora. Todos fuimos lo que fuimos, respondí. Ahora somos diferentes. Esa visita no sanó mágicamente las heridas del pasado, pero sí marcó un cambio en cómo veía toda la experiencia. Ya no era simplemente una víctima que había sido engañada, sino una sobreviviente que había encontrado fuerza en la adversidad y propósito en el dolor. Lucía, mi brillante hija, ha sido una constante fuente de apoyo y orgullo. Su bufete de abogados ahora se especializa en proteger a adultos mayores de abusos financieros y explotación, inspirada directamente por nuestra experiencia. Juntas, hemos trabajado para cambiar leyes estatales, fortaleciendo las protecciones para cónyuges en matrimonios de larga duración y aumentando las penas para quienes cometen fraude contra personas mayores. Nunca pensé que mi madre se convertiría en una reformadora legal, bromeó durante una cena reciente, pero supongo que la indignación justificada es un poderoso motivador. No es solo indignación, corregí, es el deseo de asegurarse de que nadie más tenga que descubrir, después de 15 años de matrimonio, que fueron considerados solo una cuidadora gratis. En cuanto a Javier y yo, nuestro matrimonio se ha transformado en algo que nunca hubiera creído posible. No es la historia de amor apasionada que algunas mujeres sueñan, ni la asociación meramente conveniente que una vez fue. Es algo más complejo y, en muchos sentidos, más profundo. Una sociedad forjada a través del fuego de la verdad, templada por el reconocimiento mutuo de nuestras faltas y fortalezas. Dormimos en la misma habitación ahora, algo que no hicimos durante los primeros 2 años después de las revelaciones. No fue un regreso romántico a los brazos del otro, sino una decisión práctica cuando su salud empeoró temporalmente, que evolucionó hacia algo más cómodo y natural de lo que habría imaginado. Una noche reciente, mientras le ayudaba con su medicación nocturna, Javier tomó mi mano con una intensidad que me sorprendió. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Que después de todos mis esquemas para proteger mi dinero, lo que realmente tenía valor era algo que nunca supe apreciar: tu lealtad, tu compañía, tu bondad. Estaba tan ocupado protegiendo cosas que podían contarse que casi perdí lo único que realmente importaba. ¿Y qué era eso?, pregunté, aunque creía conocer la respuesta. La posibilidad de no morir solo, respondió simplemente, de tener a alguien que realmente se preocupara, no por mi dinero o lo que pudiera proporcionarle, sino por mí, por el hombre detrás de la fortuna. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, porque en el centro de toda nuestra saga, las mentiras, el fraude, las batallas legales, residía esta verdad fundamental. Todos anhelamos ser vistos, valorados y amados por quienes realmente somos. Te habría cuidado de todos modos, dije suavemente, si hubieras sido honesto desde el principio, si me hubieras tratado como una socia en lugar de una empleada, habría estado a tu lado voluntariamente, sin necesidad de engaños. Lo sé, respondió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Ese es mi mayor arrepentimiento, que desperdicié años que podríamos haber tenido algo genuino, algo real. Mientras se quedaba dormido, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos recorrido, de víctima a defensora, de esposa ignorada a socia respetada, de una mujer que no conocía su propio valor a alguien que había construido un legado de ayuda para otros. La herencia que una vez me negaron ahora se ha convertido en algo mucho más valioso
que propiedades o cuentas bancarias. Es el legado de transformar el dolor en propósito, la traición en justicia y el engaño en verdad. Hace 5 años, cuando escuché a mi esposo describirme como solo una cuidadora gratis, pensé que era el final de todo lo que había creído sobre nuestro matrimonio. Resultó ser el comienzo de algo más auténtico de lo que jamás hubiera imaginado. No todas las historias de traición terminan en reconciliación, y no todas las heridas pueden sanarse completamente. Pero a veces, si tenemos el coraje de enfrentar la verdad y la determinación de buscar justicia en lugar de venganza, podemos transformar incluso nuestras experiencias más dolorosas en fuentes de fortaleza, propósito y, finalmente, paz. Ahora, a los 78 años, miro hacia atrás en mi vida con una claridad que solo viene después de haber visto tanto la oscuridad como la luz. Ya no soy solo una cuidadora gratis, soy Carmen Sánchez, una mujer que transformó la traición en triunfo, no a través de la destrucción de otros, sino a través de la reconstrucción de sí misma. Y esa, descubrí, es la venganza más dulce de todas.